Buenos días, Clever. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Bueno, no queda más que avanzar en esta mañana en un diálogo que me parece importante. El doctor Ceballos, con una importante presencia, consultoría jurídica, defensa jurisdiccional, temas públicos, privados, tiene una importante presencia en el sector privado. En fin, es importante conversar con el doctor Fabián Ceballos sobre lo que es el tema actual, ¿no? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué criterio saca usted del informe presidencial que tiene criterios a favor, otros en contra? Queremos escuchar aquí en Cuenca y para todo el país su criterio sobre 6 meses que evidentemente ha cumplido el presidente Noboa y que evidentemente en el contexto de lo que está pasando a nivel de nuestro país hay criterios divididos. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, Clever, primero muchas gracias a la ciudadanía que nos escucha. Sí creo que es un momento muy crucial con la finalidad de poder analizar lo que el presidente nos emitió el día 24 de mayo. Él es un hombre de pocas palabras. Dice el entorno oficialista que es un hombre de pocas palabras y de muchas acciones. En cambio, dice la poca e incipiente oposición que tenemos, que es hombre de pocas palabras y aún menos acciones. Yo coincidiría con las dos en parte, porque en realidad lo primero que debemos resaltar del informe dado a la nación por parte del presidente es verdaderamente que fue muy escueta su exposición. Más tocó el rodaje de videos promocionales del gobierno que la intervención del propio presidente Noboa. Y yo creo que eso tiene una razón de ser. Él es alguien que definitivamente está tratando de ganar y de seguir manteniendo su esquema político en favor sobre todo de la juventud. Y la juventud obviamente busca algo escueto, más situaciones tipo Twitter, más exposiciones tipo video, que contrasta totalmente con lo que ha sido el pasado político, en el que hay que resaltar también los presidentes con una posición omnímoda por su autoridad daban informes mucho más detallados, mucho más contundentes respecto a los logros del gobierno, a las deficiencias que había en ese momento que explicarse, y en todo caso era una exposición mucho más fluida. El presidente de eso dista mucho con el pasado. Lo segundo, yo pensé que habíamos olvidado el clientelismo electoral, pero vimos que hubo una movilización de gente muy grande para ese día de la exposición del presidente. Alrededor del Palacio Legislativo, en todos sus entornos, existía muchísima gente alrededor del mismo, respaldando, entre comillas, al presidente de la República. Hemos cambiado el sándwich por simple y llanamente una comida un poco más elaborada, pero el fondo es el mismo. Esa parte creo yo que también hay que resaltarla, pero en mi criterio no positivamente. Creo que ya el país está cansado del show político, necesita que este sea un momento de seguridad, de seriedad, de madurez y de buscar un estadista, no un populista más. Y penosamente este tipo de eventos hacen prever de que la estructura, la estrategia que el gobierno está lanzando y el mensaje al país es de que vamos a mantenernos en un clientelismo, en una oferta electoral, en un toma y daca, que es lo que el país un poco en el pasado ha sido pues crítico, porque no es lo que el país necesita. El país necesita otro tipo de soluciones. A ver, eso puedo en principio decir al respecto, mi estimado Pedro. A ver, Fabián, es evidente que en función al tiempo, 6 meses con un país con una serie de problemas, con la corrupción, problemas de endeudamiento externo, con el desempleo, con una serie de situaciones
que además no se van solucionando a corto plazo, como es, por ejemplo, la violencia. De pronto esto no son temas que se los pueden trabajar o se pueden conseguir buenos resultados con un poco más de tiempo, y que 6 meses posiblemente es poco para solucionar lo que lamentablemente se viene acumulando desde hace muchos años atrás. Bueno, indudablemente la sensación de seguridad de este momento ha cambiado. Los dos gobiernos anteriores no hicieron nada o casi nada respecto a este tema. Eso, obviamente, en diferencia con el gobierno del presidente Noboa, sí hay una diferencia. Se ha hecho poco, pero ese poco es más que nada. Y entonces hay que rescatarle eso. Y él basa, en gran parte de su exposición, el combate a la delincuencia organizada, que es la variable que explica su respaldo popular de acuerdo a las encuestas que se vienen escribiendo. Encuestas que habrá que ver cuántas son reales y cuántas no, pero en definitiva le dan un respaldo popular que él lo basa, y así intervino el día 24 de mayo, resaltando el combate a la delincuencia. Él lo dijo en varios pasajes, pero desde diversos sectores se señala que más allá de estos hechos puntuales, es poco lo que se observa en el plano estructural. El plan Fénix nadie lo ha visto, las políticas públicas integrales mucho menos. Eventualmente lo que la gente valora es que ahora algo se ve, algo mínimo, pero cualquier cosa es mejor que a nada. Ese razonamiento puede parecer básico, pero no deja de ser comprensible entre lo poco que se hizo en los dos gobiernos previos en materia de seguridad y lo que hoy ofrece Noboa, que sí hay una diferencia. Pero en el plano social, en el plano estructural, en la obra pública, muy poco se ha visto. Penosamente, inclusive la cefalía en el Ministerio de Energía deja mucho que desear. Si nos ponemos trato a analizar, y usted que es un hombre inteligente y bien informado, puede saber, es de que en el Ministerio de Energía, fuera de haber nombrado un ministro de otra área como encargado y de haber nombrado al viceministro, el resto está en acefalía. Toda la producción petrolera en estos meses ha bajado ostensiblemente, y el país, penosamente, como no ha tenido una verdadera malla productiva diferente, se basa mucho en lo que se produce respecto a petróleo. Esta situación hace que el país nuevamente haya caído en un vacío económico, que eso sí se siente. Eso se siente, y en todos los sectores de la sociedad. Entonces, mi querido Clever, estos son análisis que hay que hacer de manera general, y tomando en cuenta el poco tiempo que ha tenido este gobierno. De cualquier manera, el presidente, cuando se lanzó como tal, como candidato y luego ahora ya presidente, él sabía a lo que entraba. Sabía que entraba a un gobierno perentorio, transitorio, y que tenía que priorizar uno o dos temas fundamentales que tenía que darles soluciones al país. Y creo que en parte lo ha hecho, pero parte ha quedado en el vacío. Ahora hay un tema, me gustaría escuchar su comentario. La Asamblea Nacional formó una comisión para analizar los temas resultados de la consulta popular. Y hay una situación que evidentemente preocupa y que me parece hasta dónde o cómo se podría resolver, y que se relaciona justamente con el tema de la violencia, de esa actitud agresiva que estamos viendo a nivel de nuestro país, en donde el narcotráfico está generando una situación que yo no sé cómo se puede resolver. Vemos que el narcotráfico no se resuelve en lo que tiene que ver a la violencia ni en México ni en Colombia. En México, en el caso de México, más bien el presidente de alguna manera ha resuelto convivir, ¿no? Tener espacios para cada uno de estos sectores para reducir los niveles de violencia. En Colombia esto ya tiene una historia bastante larga que tampoco se resuelve. ¿Qué se podría hacer para que esta situación, cuando veía un dato, Fabián, en el sentido de que la mayor cantidad de crímenes y de personas muertas en los actos de violencia están vinculadas con el narcotráfico, la extorsión, de ese tipo de personas que están vinculadas a este tipo de violencia? Bueno, eso demuestra, pues, mi estimado Clever, que la solución de seguridad en el país
no ha acabado, no ha sido levantada, por más que se diga lo que se diga. En este momento, la situación del narcotráfico, la situación de la delincuencia organizada, la situación que tiene que ver en general con las vacunas, con el chantaje, con la persecución de los sectores delincuenciales a la sociedad, no ha terminado. Hay lugares en los que tengo la información como Machala, como la provincia del Oro en general, Los Ríos, la misma provincia de la que proviene el señor presidente de la República, que es Santa Elena, siguen habiendo 12 muertes por semana, más o menos promedio. Entonces, no es que este fantasma ha desaparecido, que hay una sensación de mejor seguridad que antes, sí, eso es cierto, pero que eso ha terminado, que eso ha sido realmente ya irrumpido el país, de ninguna manera. Por tanto, la política del Plan Fénix, que es lo que el país reclama verla, el país reclama evidenciarla, es lo que también yo reclamo esta mañana. ¿Dónde está el Plan Fénix? ¿Cuáles son sus estrategias? Lo que se ha hecho es declarar en estado de emergencia el país, que está bien, y por tanto los sectores militares y policiales han tomado el país como un ataque directo al mal que el país vive, que es la delincuencia organizada, también es cierto, pero parece que no son las medidas suficientes ni necesarias. Necesitamos que se haga una organización tan importante de todas las funciones del Estado. Ahí yo hago un llamado para que todas las funciones del Estado, en lugar de estar discutiendo por cosas banales unas de otras, deberían tomar este momento, la lucha contra la delincuencia, como un frente organizado, respaldando al presidente de la República para que las medidas que se tomen sean orgánicas, sean institucionales. Que el presidente decía que una de las cosas que ha rescatado es la institucionalidad del país, eso es discutible. Yo creo que en este momento él tiene que hacer un llamado a que todos los sectores, todas las posiciones políticas inclusive, se unan alrededor del objetivo principal, que es el Ecuador, y las soluciones en conjunto para poder pelear contra este gran mal que el país realmente vive en este momento. Fabián, ¿qué tan difícil es unirse, no? Porque vemos que los partidos políticos, cada uno lleva agua a su molino. Y, por ejemplo, en el informe del presidente del pasado día viernes, notábamos que, carambas, en los 137 parlamentarios faltó el bloque de la Revolución Ciudadana, faltó gran parte del Partido Social Cristiano, lo que demuestra, carambas, que ni siquiera, hasta por conocimiento, la clase política, dicen lo cortés no quita lo valiente, evidentemente demuestran una especie de actitud egoísta, no sé, hasta yo diría, hasta de un comportamiento que demuestra que la clase política en el Ecuador no está funcionando acorde a lo que la ciudadanía espera. Consecuentemente, nos encontramos siempre en un escenario político que no se resuelve porque aquí aparecen o prevalecen los intereses más que del país, de los partidos políticos. ¿Hay una solución a ello? Pues penosamente hay prácticas de algunos movimientos y partidos políticos, de algunos líderes políticos, que simple y llanamente, como usted dice, buscando sus intereses personales, lo único que logran es dividir más el país. Yo creo que con la palabra que usted acaba de decir y la frase que usted acaba de resaltar, de que lo cortés no quita lo valiente, yo creo que eso en el pasado vivimos muchas veces. Sectores antagónicos, pero por el bien del país se hacían presente y participaban inclusive de soluciones conjuntas en beneficio del país. Eso hoy es muy difícil de pedir, sobre todo de ciertos sectores, como el sector al que usted hace relación de la Revolución Ciudadana, y qué penoso que el Partido Social Cristiano también caiga en esa misma posición. El hecho de que a través de la Fiscalía del Estado se haya hecho una persecución real a todo sistema de organización delincuencial, dentro de los cuales han caído ciertos líderes reconocidos del país,
No quita de que las nuevas generaciones de esos mismos movimientos políticos demuestren que sí se puede hacer un cambio en el país. Y el cambio sería estar presente, respaldar a quien funja como presidente de la República, en este caso el presidente Noboa, respaldarlo. Podemos estar en discordancia, en diferencias con él de cualquier tipo, pero él es el presidente de la República y en este momento hay que respaldarlo. Yo mismo tengo muchas diferencias con el presidente, pero él es quien en este momento nos representa y él es el que está presidiendo toda esta batalla, esta lucha contra el sistema delincuencial organizado, y creo que amerita que lo respaldemos. Yo creo que ese tipo de actitudes deberían aparecer en este momento, lejos de lo cual cualquier otra posición, como la que han tenido los sectores a los que usted hace referencia, penosamente lo que demuestran es un poco amor por la patria. Que a mí lo que me importa es mi posición política, no la posición política del país, no la posición del gobernante de turno, sino mi posición política. Eso es un egoísmo que debe ya terminar en el país. Ahora, aquí me hacen que le haga llegar una inquietud, pero ¿qué se podría hacer para que gente nueva comience a participar en la política? Como que se nota, en definitiva, un cansancio por parte de la ciudadanía de ver a las mismas figuras, de ver a los mismos personajes, cambiarse de camiseta y de inmediato aparecer ya en campaña con discursos repetitivos que no logran, en definitiva, solucionar los problemas del Ecuador. Le hago llegar esta inquietud. Son 20 años más o menos de lo mismo de siempre. 20 años en que la política del país no ha variado, en que los esquemas y los líderes han sido los mismos, y obviamente hay un cansancio democrático en el país. Este momento necesita cuadros nuevos en el Ecuador. Necesita gente comprometida con el país y que no haya pasado por el sedazo de la corrupción de los últimos 15, 20 años, como estamos viviéndola, y todos los días salen nuevos esquemas de corrupción a la luz, lo cual demuestra que durante muchos años hubo una venda puesta en los ojos de los ecuatorianos que le impidió ver con claridad cuál era la situación que se vivía. Hoy, gracias a un trabajo algo organizado de ciertas instituciones, realmente esto está cambiando. Pero el país entonces, cuando esto empieza a aparecer, dice, ¿y dónde ponemos nuestros ojos? ¿Y qué es lo que busca el país? El país busca un cambio. ¿En qué sentidos? Primero, no shows políticos, sino verdaderos estadistas que vayan a representar al pueblo de manera real y verdadera, con proyectos, programas de gobierno, con un equipo de gobierno, porque penosamente los últimos gobiernos, ¿qué es lo que han demostrado? Hacen campaña electoral, en el caso del señor Lasso, tantos años de campaña electoral, para nada, porque el momento que llegó, ¿qué es lo que se demostró? Se demostró que no tenía equipo de gobierno. Hoy se demuestra lo mismo con el señor Noboa. En todo caso, reconozcámosle que él tuvo poco tiempo y tal vez ni pensó en llegar. Le cayó la presidencia realmente del cielo al señor Noboa. Entonces, tal vez él no tuvo el tiempo necesario para llegar, pero llegó improvisadamente con un equipo de gobierno que no se ve. Por otro lado, él mismo firmó y dejó nulo el proyecto que se había dejado anteriormente en la presidencia de la República para que se luche contra la corrupción y no haya actos de corrupción. Se quita eso y se pone a amigos de un equipo de empresarial reconocido como parte de un gobierno. Esto es lo que el país rechaza. Cuando el poder político con el poder económico se suman y llegan juntos, es un peligro para el país. El país necesita un cambio de visión, un cambio de matriz productiva realmente nueva, en el cual se priorice la agricultura, porque el país es agrícola, no es petrolero, señores. No nos equivoquemos de eso. El país es verdaderamente agrícola y hay que atender a la agricultura con decisiones firmes. Puede ser no populares al principio, pero firmes, con la finalidad de que realmente se dé un tajo a la mala economía que tiene el país.
Esto es lo que en definitiva creo que el país necesita en este momento. Importante, proyectos nuevos, caras nuevas, personajes nuevos, no contaminados con este pasado oprobioso y que realmente puedan darle soluciones al país en el corto, mediano y largo plazo. Fabián, es interesante lo que usted manifiesta. Evidentemente al país le hacen falta estadistas, gente que conozca la realidad del país, que tenga un diagnóstico de lo social, de lo económico, de lo cultural, de todos esos temas que evidentemente son los que hacen crecer a un país. Pero usted decía al principio, y quisiera que amplíe su comentario, mire usted que estamos viviendo una época en donde debe haber usted escuchado varios comentarios, escuchaba ayer nomás, a Jaime Durán Barba, que es un ecuatoriano, consultor muy popular, muy conocido, muy acertado además, y que está viviendo en Argentina y que ha participado evidentemente de varios aportes y asesoramientos a gente que ha ganado elecciones. Él dice que estamos viviendo una época en donde a la gente no le interesa mucho ni la ideología, no le está interesando mucho que se generen discursos largos en donde se hable qué es lo que se va a hacer por el país y que por lo general hay un cumplimiento, como que estamos viendo en una época en donde la gente de pronto espera más acción. Y hemos visto, usted también le consta a Milei cantando rock, por allí el mismo, en el caso de Daniel Noboa, que llegó a un acto con unos zapatos un poco extraños, pero que llamaron posiblemente más la atención que el propio discurso. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cómo llegar a la ciudadanía que como que se cansó de la clase política? Sí, esto mismo le digo, penosamente, por buscar, digamos, esnovismos en la política, no podemos caer tampoco en el fiasco, no podemos caer en peores cosas que en el pasado. Las formas que utilizan hoy día los asesores y consultores políticos son necesarias, son parte del esquema del quehacer político, pero no podemos caer a cambio de eso en situaciones que lo único que queden en es en eso, en una formalidad, como el caso de la vestimenta tal o cual que se utiliza. Yo creo que es momento de buscar el fondo que el país anhela para poder a través de él tener verdaderos proyectos y programas que saquen del estancamiento moral, económico y social al pueblo ecuatoriano. Quienes realmente puedan encarnar aquello y den al país y topen sobre todo los aspectos que durante años han estado abandonados en el Ecuador. Vuelvo a repetir, como la agricultura, para poner un ejemplo, no es el único. El turismo, bien manejado, no con formalidades solamente, con un fondo, buscando que el país sea resaltado fuera del país y se busque mejores posiciones en el turismo mundial, en el latinoamericano principalmente, pero sobre todo también en el aspecto de políticas de turismo que no se han desarrollado en los últimos años. No hay una política de turismo en el país. Entonces, esas son posiciones de fondo que el país anhela ver. Darle al país seguridad. Lo primero es darle trabajo. Una de las maneras de eliminar realmente la situación oprobiosa que vive el Ecuador de delincuencia y demás es dándole trabajo, fuentes reales de empleo al sector microempresarial, al sector microagricultor, darles políticas desde los ministerios en los que realmente puedan respaldar tecnológicamente, darle tecnología al sector agroindustrial, darle tecnología al sector microindustrial y microagrícola. Esas son las situaciones que busca este momento el país. Si nosotros nos alejamos de aquello, lo único que vamos a ir, mi estimado Clever, es a lo mismo de siempre. A las formalidades, llegar con que bonitos zapatos estos, color rojo estos, la camiseta tal o cual, vestirse a lo joven para que los jóvenes digan que uno también se identifica con ellos. Esas no son soluciones que busca el país. Si usted, que es un hombre informado, nuevamente le reitero, hace un análisis cualitativo de encuestas que han sido presentadas en los últimos tiempos por encuestadores serios, usted va a darse cuenta que hay problemas de fondo que el país necesita solución. No presentarse como el candidato estrella
como el candidato joven, como el candidato tal o cual. Tiene que uno presentarse con propuestas, que el país las sienta creíbles, verdaderas, que se hable con la verdad, que sea un ejemplo el candidato y luego presidente, sea un ejemplo para la sociedad. Eso es lo que busca el pueblo. Inclusive he oído que los propios jóvenes que eligieron al señor presidente Noboa, identificándose con su política, identificándose con los temas youtuber, identificándose con lo que se identifica la juventud, en este momento los mismos jóvenes están criticando y decepcionados por varias actitudes del señor presidente. Entonces yo le invito al señor presidente de la República a que en los últimos meses él realmente asuma el reto de ser un estadista, de ser un hombre con condumio, de ser un hombre que hable la verdad, que ser un hombre que deje de viajar tanto al exterior y se dedique a gobernar. Le invito al señor presidente, a quien yo respaldé con mi voto en su momento, porque obviamente no íbamos a votar por la otra tendencia, pero le invito a este momento a que él asuma el reto. No un reto de formas, no un reto de movilizar gente para decir que es popular, el reto de hablar la verdad y de tomar decisiones que realmente le sirvan al Ecuador. A eso le invito al señor presidente. Fabián, un tema que me parece importante, igualmente hay algunas inquietudes por acá. ¿Cómo hacer para cambiar el esquema de funcionamiento del país? Porque usted ya también lo ha dicho, seguimos haciendo lo mismo y el resultado sigue siendo igual, ¿no? Consecuentemente, ¿hacia dónde se puede apuntar a un Ecuador en donde cambie este esquema de funcionamiento, en donde los subsidios le generan muchos problemas a la economía del país, en donde la situación de un código laboral, en donde la situación igualmente de la burocracia genera crítica por parte de la ciudadanía que está cansada del maltrato por parte del sector burocrático, hay ineficiencia, hay demasiada improvisación, hace falta tener una mayor vinculación entre el sector público y privado? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Hacia dónde se puede encaminar el país para que esto cambie? Porque seguimos haciendo lo mismo. El problema, Clever, es de que los líderes que nos han gobernado últimamente en el país han sido líderes que, vuelvo a repetir, no han llegado con una visión de país correcta. No sé si por desconocimiento o no sé si por facilismo, por tratar de gobernar, decir yo fui presidente, un poquito con un acto de vanidad, y después de mí el diluvio. Dejo ahí para que otro venga y dé las soluciones que debe tomar. El señor Guillermo Lasso, por ejemplo, presentó al país una propuesta que muchos la creímos y que la respaldamos. Y creímos que realmente él llegaba con toda un conocimiento, con toda una experiencia, después de tantos años, además de candidaturas fallidas de él mismo. Creímos que llegaba realmente con todo un bagaje a dar las soluciones que el país necesitaba. Y él lo primero que tenía que hacer y que el país le reclamó, le pidió, era descorreizar el país. ¿Cómo lo hacía? A través de una asamblea constituyente. Yo recuerdo que cuando se cumplían los 100 meses de gobierno, el señor licenciado Carlos Vera le hizo una entrevista en el Palacio de Gobierno y le dijo, mire, yo salgo a las calles a respaldarlo a usted, tome la decisión que hay que tomar, lance a una asamblea constituyente, y él no la quiso tomar. Entonces, esas son decisiones de fondo, porque ¿cómo puede marchar un país con una constitución malhadada que fue construida entre gallos y medianoche por un grupo trasnochado de socialistas que lo único que querían es su beneficio personal, como se ha demostrado con posterioridad? Si no se cambia el sistema constitucional del Ecuador, ¿a dónde vamos a ir? Él es el que marca las reglas de juego sobre las cuales tiene que trabajarse el nuevo Ecuador. No es lo que dice el señor presidente de que el nuevo Ecuador, hacia dónde caminamos. No se puede caminar hacia el nuevo Ecuador sin las reglas claras de juego, de las que nazcan todas las leyes subsiguientes que tienen que ser también modificadas porque se han puesto candados legales y constitucionales para garantizar la impunidad del Ecuador. Entonces, sin eso, por ejemplo, no se puede marcar un norte, no se puede marcar un territorio. Lo segundo que tiene que hacerse, ir a tomarse medidas, aunque sean impopulares, mi estimado,
porque cuando uno es estadista no busca solamente el favor popular, busca el respaldo popular ulterior después de que se vean los resultados de las decisiones que un estadista debe tomar. Entonces, ahí viene el cambio de matriz productiva y tantas otras situaciones que deben tomarse para que pueda el país salir adelante. Yo lo que pido este momento nuevamente al Ecuador, a este nuevo Ecuador que buscamos llegar como un puerto seguro, es de que todo el país se levante para en conjunto respaldar posiciones reales para las nuevas elecciones, respaldar gente que realmente nos convenza con lo que plantea como soluciones reales para el país, que cada sector social se vea representado por ese candidato o candidata que aparezca en el escenario y que el país reclama algo nuevo, que pueda identificarse porque encuentra que la solución que se está planteando es una solución que me representa, no por esnovismos, no por vestimentas, no por la edad de las personas, sino por el condumio que esa persona tiene en su formación, por la parte interior de esa persona que aparezca realmente ante el escenario político nacional y que pueda llenar las expectativas de un país que se cae a pedazos. Eso es lo que este momento hace falta en el país, mi querido Clever, y que esperemos realmente el país en esta ocasión no se equivoque, que este momento no es momento para equivocaciones, una equivocación más y el país realmente no sé a dónde va a ir a parar. Perfecto, Fabián, ha sido muy agradable hablar con usted nuevamente en esta mañana y seguiremos conversando porque el escenario suyo de conocimiento me parece muy importante, sobre todo para orientar a la ciudadanía y conocer. Estamos exactamente a 8 meses, 9 días de las elecciones y entiendo que habrán varias sorpresas en los próximos días. Le escuchamos ya en la parte final. Muchas gracias, Clever. Realmente su espacio es muy importante para personas que tenemos su atención, porque es un espacio abierto, es un espacio que usted permite desarrollar las ideas, que no es controversial, como penosamente a veces se presenta en otros medios. Por eso le felicito por darnos esta oportunidad y yo agradecerle y estar siempre abierto a que sus invitaciones puedan tener un efecto de parte mía. Buscaremos el espacio y seguiremos dialogando. Muchas gracias, Clever, a usted y a la ciudadanía que nos ha escuchado.